Las teorías conspirativas son algo que se han hecho bastante populares en las redes sociales y TikTok. En este último se han hecho bastante virales una serie de videos en donde se nos muestra una serie de teorías envueltas en un streamer. Teorías que llegan a ser bastante escalofriantes y perturbadores. En el video de hoy vamos a ver las teorías más perturbadoras y escalofriantes de streamers. Cosas que captaron mientras estaban haciendo en vivos o historias que ellos mismos dicen que les ocurrieron cuando eran pequeños. Algunas teorías que están en este video ya fueron habladas por los mismos streamers, teorías que ya fueron confirmadas y que dicen que así sucedieron. Por lo cual, si quieren ver alguna de estas teorías, pueden entrar a los canales de YouTube de cada uno de estos streamers para que lo vean con sus propios ojos. Pero ya sin más, empecemos con este escalofriante y tétrico video. Yo soy Natsuki y empecemos. Y antes de que se me olvide, este video solo va a tomar los 5 temas que se hicieron más populares y estuvieron sonando como tal en TikTok. Y antes de comenzar, les recuerdo que pueden suscribirse a este bonito y lindo canal de YouTube. En serio, muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo este bonito y lindo canal para formar una bonita y linda comunidad. Y también les recuerdo activar la campanita por si acaso se pierden alguno de mis videos. Ahora sí, sin más, comencemos. En una transmisión que estaba haciendo la youtuber streamer La Rivers en Twitch, esta se encontraba jugando un juego, cuando se empezaron a escuchar una serie de golpes que por alguna razón Rivers no escuchaba. Mucha gente en el chat de Rivers empezó a preguntarle de dónde venían esos ruidos y el por qué Rivers no los escuchaba. Pero Rivers no supo qué responder, pues ni ella misma sabía de dónde se provenían esos ruidos. Más adelante vamos a seguir hablando sobre esta teoría. Al final de todo esto, Rivers simplemente dejó pasar el ruido y simplemente lo dejó como otra historia para contar. En un stream que ya tiene tiempo, se puede ver a Ari Gameplay, la cual se encontraba cocinando. Cabe destacar que Ari había dicho que estaba completamente sola cuando sucedió el momento. Una sombra parecida a la de una niña se vio detrás de Ari. Mucha gente en el chat le empezó a decir que se había visto una niña detrás de ella. Ari pensó que simplemente se trataba de una broma por parte del chat, así que decidió ignorar todo lo que decían y simplemente siguió cocinando. Lo que no sabía Ari es que sí se había captado algo con la cámara, una silueta muy pequeña, como si de una niña fantasma se tratara. Al final Ari volvió a reaccionar a ese video, en el cual se encontraba la silueta. Ella aún no sabe cómo explicar lo que sucedió ese día, pero sin duda dice que eso fue algo muy paranormal. El siguiente tema es el caso de Carre, un tema bastante interesante y bastante perturbador. Carre un día en transmisión empezó a contar una historia que le había sucedido, y es que un día Carre cuando era de noche se encontraba durmiendo. Esa misma noche, Carre dice que empezó a escuchar una serie de música que empezó a sonar desde la sala hasta llegar a su habitación. Esa música, a medida que avanzaba, empezaba a sonar más y más fuerte. A los ojos de Carre, él pensaba que simplemente eran los vecinos o había dejado música por la computadora que seguía prendida. Sin embargo, Carre empezó a escuchar una serie de pasos y golpes, dándose a entender que realmente no eran los vecinos, sino que alguien se había metido a su casa. Carre muchas veces había dicho que era imposible meterse a su casa, y que tenía mucha vigilancia y tenía casi el paso inaccesible para que alguien aparte de Carre pudiera entrar. En ese momento, Carre decidió al fin abrir los ojos, y cuando volteó hacia la puerta, Carre dice que vio una silueta alta, de color negro, viéndolo fijamente. En ese momento, a Carre nunca se le vino a la mente que fuera un monstruo, un fantasma o hasta un ente desconocido. Simplemente en la mente de Carre se trataba sobre una persona que se había metido a su casa. Esta persona caminaría hacia el baño, donde terminaría escondiéndose. Carre, sin siquiera pensarlo, se levantaría de su cama y empezaría a revisar en todas las habitaciones, pensando que tal vez la persona se había escondido en alguna parte. Sin embargo, Carre dijo que nunca pudo encontrarlo, que revisó en todos lados y que nunca pudo encontrarlo. Pero por el preciso momento de adrenalina, Carre nunca se le ocurrió revisar debajo de las camas.
En ese momento, Carrie sintió mucho miedo, ya que nunca pensó que ese sujeto se hubiera escondido debajo de su cama. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio lo que Carrie vio ese día. En la mente de Carrie dice que posiblemente se trate sobre un ente o hasta un fantasma, pero él juraba que nunca creía en nada maldito hasta ese día. Sigue siendo un misterio saber lo que Carrie captó ese día, y si en serio era una persona o un fantasma, o hasta incluso si esa persona sigue aún en la casa de Carrie. Anteriormente dije que iba a seguir mencionando el tema de Rivers porque fue el que se hizo más popular en TikTok y siguió sonando. Tenía pensado poner otro caso, pero en visto bueno de que el tema de Rivers es demasiado largo y se llevaría la mitad del video, mejor decidí terminar esta parte con todo el tema de Rivers bien explicado. Para dar contexto de toda esta historia nos tenemos que trasladar hasta 2018. Cuando Rivers estaba siendo bastante popular. En una de esas, una noche Rivers estaba conduciendo, que por cierto, esta fue una experiencia que ella misma comentó en directo. Esa misma noche, Rivers se encontraba conduciendo. En el momento en el que Rivers se encontraba conduciendo, subiría la velocidad del carro hasta el punto que llegaría a volar en el aire, hasta que terminaría chocando con un árbol. Rivers dice que por el mismo choque no terminaría recordando mucho de lo que sucedió ese día. Sin embargo, recuerda ver cuando la ambulancia terminó llegando en su rescate. Después del grave accidente, Rivers fue llevada a un hospital, donde sería atendida y llevada a urgencias. Sin embargo, grande sería la sorpresa al saber que a Rivers no le había pasado casi nada, pues lo máximo que se había llevado fue un golpe en la cabeza y un brazo lastimado. Y aquí es cuando viene la gran pregunta, y es que para un gran accidente automovilístico, ¿cómo es que Rivers seguía intacta? Digo, para el gran accidente que sucedió esa noche, que Rivers solo se haya llevado un moretón en el brazo y un golpe en la cabeza, digo, no sé mucho sobre accidentes, pero un accidente así creo que hasta incluso le hubiera costado la vida a Rivers. Y es que aquí viene y empieza toda la teoría. Cuando Rivers empieza a hacer su transmisión, hablando sobre todos esos hechos, ella misma dice que piensa que no sigue viva, pues desde que ocurrió ese accidente, ella piensa que ya estaba muerta. Y aquí viene algo escalofriante y misterioso, pues Rivers dice que después de ese accidente toda su vida empezó a ir muy bien, que desde ese momento todo le empezó a salir de maravilla, como si una especie de buena suerte se tratara. Pues han habido también muchos casos de mucha gente que dice que casi después de sufrir un accidente que casi les cuesta la vida, su vida empieza a ir de color de rosas. Y sé que mucha gente se va a preguntar el por qué le estoy dando tanta vuelta a este asunto. Y es que a pesar de que la misma Rivers dice que ella piensa estar muerta, después de este accidente, a pesar de que su vida empezó a ir bastante bien, muchas cosas paranormales empezaron a aparecerse en su casa y en cada uno de los streamers. Han sonado, escuchado y visto muchas cosas que no son para nada normales. Pues como mencioné en el primer caso, desde golpes, siluetas y hasta sonidos. Varias son las cosas que Rivers ha dicho ver y escuchado. Y aquí es cuando la teoría toma profundidad y empieza a formarse un poquito fumada. Pues desde que sufrió el accidente, y es que mucha gente teorizó que realmente Rivers ya se encontraba muerta. Y es que según en el pensamiento de los fanáticos, simplemente piénsalo. Después del accidente de Rivers, toda su vida le empezó a ir bien. Que después de ese mismo accidente que pudo haberle quitado la vida, todo en su vida empezó a ir de maravilla, como si ya estuviera muerta. Sumado a que mucha gente empezó a teorizar que esos sonidos, golpes y hasta voces se trataban realmente del alma en pena de Rivers, que quería recuperar su cuerpo, que esta buscaba venganza y que realmente la Rivers que estamos viendo en todas las transmisiones en vivos o directos no era la Rivers normal y que la Rivers verdadera se encontraba muerta, pues muchos son los testimonios que dicen que realmente Rivers se encuentra muerta.
Nunca dije que estas teorías serían tan realistas, ¿verdad? Honestamente, después de terminar de ver esta última teoría, me dejó un poco más de dudas que respuestas en la cabeza. Es verdad que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos que pasar por cosas paranormales o cosas que nos dejaron pensando muchas veces. Sin embargo, me sorprende bastante que algunas de estas cosas llegan a ser incluso bastante reales que les lleguen a pasar a estos streamers. En realidad no soy fanática de ninguno de ellos y no los sigo o veo su contenido. Este video simplemente lo hice porque fue un tema que se estaba haciendo bastante popular en TikTok. Sin embargo, sí nos deja pensando en que cosas así nos pueda llegar a pasar a más de uno y que tal vez el día de mañana te suceda algunas de estas cosas. Puede que esté exagerando, pero solo es para meterle relleno a este video. Si les gusta este tipo de videos o contenido, me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Recuerden que ya falta poco para terminar esta época de Halloween y para empezar con los videos chidos. Este video simplemente fue para opinar sobre el tema popular que se estaba volviendo en TikTok, y no solo de esta clase de videos, sino de muchos más que están saliendo de la misma temática. Pero sin más, yo soy Natsuki y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta noche! ¡Dame ese bat! ¡Dame ese bat!